capítulo 2, y vamos a estar leyendo el verso 15, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu gracia abundante sea sobre de nosotros. Dios mío, que nuestros oídos se abran y podamos comprender tu perfecta voluntad. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria a Dios. Hemos leído Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, donde el apóstol Pablo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Entonces, nosotros venimos hablando de una disciplina, la disciplina del Señor, a la cual nosotros somos sometidos, porque hemos sido entregados a una forma de doctrina, a una manera de doctrina, de tal punto que esta doctrina, la forma de doctrina que es la palabra de Dios, nos va llevando para que nosotros alcancemos la imagen de su Hijo Jesucristo, porque hemos estado viendo cómo es que el propósito de Dios para con nosotros es que nosotros alcancemos la imagen de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Hablamos de un supremo llamamiento, de una elección, hermano, antes que todas las cosas fuesen. Por eso, hermano, el ser entregado a una forma de doctrina para que justamente alcancemos algo. Entonces, la doctrina va moldeando nuestro corazón, nuestro carácter, nuestros pensamientos, y nos va, hermano, haciendo un vaso útil para el servicio, útil para la tarea, hermano, para la cual nosotros hemos sido traídos, para cumplir una misión dada de parte del Señor. Y vimos cómo es que justamente esta disciplina del Señor nos va sometiendo, hermano, nos va llevando y nos va enseñando que debemos de someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte del Señor, y las que son puestas por el Señor. Y las autoridades vimos en el mundo, la autoridad en la iglesia, la autoridad en el hogar. Y cómo es que el sometimiento debajo de una autoridad trae una bendición. Cómo es que aquel soldado dijo: di tu palabra, porque yo también soy hombre que estoy debajo de autoridad. Y como estoy debajo de autoridad, yo tengo autoridad para mandar, y a aquel le digo que vaya y va, y al otro que venga y viene. Conocía el valor de estar sometido debajo de autoridad. Entonces, nosotros vimos, hermano, cómo es que aún hombres padecieron y padecen por causa de estar debajo de personas que son muy exigentes, son muy malas, pero por ser obediente a la palabra del Señor, que dice, hermano, por causa del Señor someteo, entonces son afligidos, pero siempre la aflicción de aquel que cree en el Señor lleva a mover la mano del Señor a su favor.
Entonces, hemos estado viendo, hermano, cómo es que el sometimiento trae bendición, no solamente, hermano, bendición a nuestras vidas, sino que el sometimiento nos va preparando para cosas mejores. Es decir, nos sometemos debajo de la poderosa mano del Señor en la dirección con que Dios nos está llevando, habiendo entregado la rienda de nuestra vida en la mano del Señor. Entonces nosotros vamos seguros, vamos confiados, hermano, no tenemos temor porque estamos habitando bajo la sombra del Altísimo. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nos sometemos debajo de la mano del Señor, estamos habitando, hermano, al abrigo del Altísimo, entonces estamos bajo la sombra del Omnipotente, es decir, protegido, hermano, fortalecido, alentado, llevado por el Señor. Por lo tanto, no nos va a faltar a nosotros el agua mansa ni tampoco el verde pasto. Tampoco nos va a faltar el verde pasto, los verdes pastos ni las aguas mansas, hermano, porque justamente lo que ha hecho el Señor con nosotros, hermano, es llevarnos. Entonces nosotros nos sometemos bajo la poderosa mano del Señor y nosotros podemos ver la bendición del Señor, la bendición de Dios. Entonces nosotros miramos este pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, ¿cómo es que el apóstol Pablo, él dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado? Entonces, ¿cómo es que se sale aprobado? Justamente mediante la obediencia. Nosotros dijimos que Dios puso en nosotros la fe vino por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que hace esta fe? Esta fe que nos fue dada va ligada con la obediencia. No es solamente una fe de sí, yo creo y bueno, yo sigo viviendo mi vida. No, esta fe que nosotros hemos recibido está ligada con la obediencia, de tal manera que no solo creemos, sino obedecemos a la verdad. Esta obediencia a la verdad, entonces nos lleva a nosotros a ser aprobados. Cuando viene la situación, viene, hermano, las cosas, los obstáculos para nosotros, para hacernos frenar en esta carrera en la cual vamos corriendo. Entonces, las doctrinas, las enseñanzas, la cual el Señor a nosotros nos ha dado, hace que nosotros vamos hacia adelante, pasemos el obstáculo, sepamos cómo actuar, hermano, en la situación que se ha presentado. Entonces salimos aprobado de esa situación. Y Dios nos está mirando. A ver, ¿cómo actuamos cuando se presenta esta situación? ¿Cómo es que nosotros actuamos? ¿Cómo es que nosotros obramos? ¿Qué hacemos ante esa situación? Si actuamos como hombre, hermano, y damos impulso y rienda suelta a nuestros sentimientos, sentimiento de ira, sentimiento de enojo, sentimiento de resentimiento, sentimiento de celo, ¿qué es lo que hacemos? O tomamos la palabra del Señor y nos manifestamos como un hombre espiritual. Dios está mirando y Él conoce a los que son suyos y a los que son aprobados. A los que son aprobados, el Señor lo conoce. Quiere decir que no podemos nosotros, hermano, presentarnos delante de alguien. Usted se presenta delante de mí, yo lo miro y digo, sí, está bien. Para mí está bien, pero presentarse delante de Dios es otra cosa. Porque Dios conoce sus pensamientos, conoce su intención, conoce su entrada, conoce su salida. Todo está, hermano, descubierto a los ojos de aquel que nos ha llamado. Entonces, presentarnos delante de Él, hermano, justamente nos lleva, hermano, a esto. Dice el apóstol Pablo, procura con diligencia. Quiere decir, hermano, que esta presentación delante del Señor requiere diligencia. Por eso es que nosotros venimos viendo la obediencia, venimos viendo el someterse, el sujetarse, hermano, a la dirección del Señor, a lo que Dios dice. Nosotros tenemos que aprender a obedecer al Señor por causa del llamamiento que tenemos, pues nuestra obediencia va a llevar que se manifieste más rápido y más pronto aquella cosa para lo cual nosotros hemos sido llamados. Tenemos mucha tarea
por hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer para adelante. Y necesitamos nosotros el poder, la autoridad, hermano, para expresar y llevar a cabo esta obra. Pero necesitamos prepararnos. ¿Para qué? Para recibir lo que Dios tiene para darnos. Vienen días gloriosos en la iglesia, días maravillosos vienen en la iglesia, pero se necesitan obreros sinceros, hombres de verdad, que, hermano, sin mentira ni engaño, nos miremos a los ojos, hermano, para llevar a cabo el trabajo y la tarea que Dios a nosotros nos ha encomendado. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Obreros sinceros para llevar esta gran tarea que el Señor, hermano, pone delante de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo dice, procura con diligencia. Quiere decir que esto no es así nomás. Y bueno, yo soy soy del evangelio. Y bueno, así nomás. No. Esto requiere seriedad. El evangelio es algo serio. No es una religión, sino que el evangelio es una vida. Una religión, usted es un hombre religioso, creo en Dios, listo, y hace su vida como usted quiere, vive su vida. El evangelio, hermano, no es una religión, el evangelio es una vida. ¿Por qué decimos que es una vida? Porque recibimos la vida de su Hijo dentro de nosotros, la vida del cielo para vivirla. Por eso es una vida, no una religión. El religioso escucha y sigue el curso de su vida. Nada cambia en él, ninguna operación ocurre en él porque él es un religioso. Pero el que ha entendido lo que es el evangelio, que es una vida, entonces debe vivir, hermano, esta vida que ha recibido, como está escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que requiere el Señor de nosotros ahora? Diligencia. No es poco lo que, hermanos, debemos de recibir. No es poco. No hay valor en la tierra, hermano, como para comprarlo. No hay dinero como para comprar, hermano, lo que Dios debe de dar y lo que se tiene que manifestar en nosotros. Es muy tremendo, es muy grande. No hay forma de adquirirlo a no ser que no sea mediante la obediencia a la palabra del Señor. Porque la obediencia a la palabra de Dios a nosotros nos va a ir formando para que tengamos la capacidad de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque no se puede echar vino nuevo en odre viejo. De tal manera, el vino nuevo hace fuerza. ¿Y cómo va a resistir el odre viejo la fuerza que tiene el vino nuevo? Por eso es necesario la preparación. ¿Por qué no puede darnos? ¿Por qué no lo puede dar lo que tiene que dar? Porque lo va a hacer pedazo, lo va a destruir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Prepararnos. La preparación depende de nosotros. Dios nos da las herramientas, nos envía la palabra, pero somos nosotros los que si queremos nos preparamos y si no queremos no. El atleta, para correr y para participar en una carrera, él de todo se abstiene. Y para ganar una corona terrenal, entonces él se abstiene de esta comida, se abstiene de aquello, de lo otro, empieza a practicar, hace, hermanos, sus ejercicios diarios, se va preparando para el combate. Bueno, esto es lo mismo. Si el atleta no se prepara para el combate, come, hermano, como si fuera, hermano, como si nada, y hermano, y no se ejercita, no hace nada, y llega el momento de correr la carrera, ¿cómo va a alcanzar la meta si no está preparado? A mitad del camino se tira en el suelo y dice, no puedo más, no puedo correr más, y abandona. Entonces, ¿qué es lo que hace el atleta? Se prepara. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Si hemos entrado en una carrera donde tenemos que llegar hasta el final, si hemos sido llamados por Dios con propósito, no así nomás, con propósito, y su propósito es que alcancemos la imagen de Cristo. No es para decir, tengo barbita como Jesús, tengo cabello así como Jesús. No, acá no se trata de barbita o no barbita. Acá se trata de la manifestación de la vida de Jesús en el que ha creído. Así que no me aparezcan con túnica en la iglesia, me parezco a Jesús, ¿no?
La manifestación de la vida de Cristo expresada y manifestada en aquel hombre, hermano, que es obediente, que ha creído y que va adelante buscando las cosas que son de arriba. ¿Vio? Porque usted, por eso la vez pasada hablábamos y decíamos, usted me puede decirme a mí, no, yo soy justo, soy santo, soy perfecto, yo soy esto, usted es lo máximo. Bueno, ¿dónde está la gracia y la virtud de Dios expresada y manifestada? Dios confirmando su vida. Bueno, ahí está. Entonces, tan perfecto y tan justo no es. Ve que necesitamos nosotros entrar en la presencia del Señor. Ve que nosotros necesitamos meternos, hermano, bajo la poderosa mano del Señor y dejar que Dios nos vaya llevando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿a quién se tiene que presentar? A Dios, no al pastor. Yo acá me presento, pastor, para lo que usted quiera, estoy listo, todo lo que usted quiera. Pero se tiene que presentar delante de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Entonces nosotros hemos estado viendo presentarnos delante del Señor, presentarnos delante de Dios, y dijimos que teníamos que entrar nosotros, hermano, en la abundancia, en todo lo que es el amor de Dios, donde Él está, porque justamente en la esfera de su gran amor, ahí es donde está el Señor. Entonces, presentarnos delante de Dios, ¿cómo hacemos? Usted viene y se presenta delante de mí. ¿Y cómo se va a presentar delante de Dios? Fácil, metido de rodillas, bendito Padre y bendito Dios, y ya está, me presenté delante de Dios. Eso es lo que usted piensa. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, Isaías, capítulo 57, verso 15, escuche bien lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Dónde habita? ¿Dónde me tengo que presentar? El que habita la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Él habita ahí? ¿Dónde está la eternidad? Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿En qué altura? ¿Hay que mirar bien alto? No, no tiene nada que ver con la Luna, con Marte, Júpiter o algún planeta como para decir habito arriba, sino que habita en la altura, en la eternidad. En la eternidad, en la altura, es decir que, hermano, es tanto, hermano, lo que es eso, que ni aun los ángeles pueden, hermano, alcanzar a lo que Él es. Ni siquiera los ángeles, hermano, tienen una santidad como la que hay en Él. Él habita en la altura. Por eso la Biblia dice que el diablo dijo, subiré a lo alto. Él quería subir también allá, a lo alto, hermano, ser como Dios. Sin embargo, fue imposible para Él. Entonces nosotros leímos, procura presentarte a Dios. Así que me tengo que presentar a Dios. ¿Y dónde habita Dios? En la eternidad. ¿Y dónde más dice que está? En la altura y en la santidad. Ah, está en la santidad. Santidad tiene que ver con santo. Y santo significa separado para Dios.
Entonces, alguien que es santo es alguien que fue separado para Dios. Y nosotros hablamos, eso es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nos separó. ¿De qué nos separó? Nos separó del pecado, nos separó del mal, nos separó del mundo. ¿Para qué nos separó? Para Él. Santo significa separado, separado para Dios. Entonces nosotros miramos, hermano, el diccionario y dice así: santidad, santo, separado para Dios. El estado que de ello, que al ser separado para Dios, el estado que de ello resulta la conducta apropiada por aquellos así separados. Quiere decir que tiene que ver con nuestra conducta. Nosotros venimos del mundo de una manera, hermano, mundanal, de una manera de pecado, lleno de iniquidad, de inmundicia, pero Dios nos separó, es decir, nos apartó para ello. Y el hecho de habernos apartado para ello, hermano, significa que entramos en un estado. Y dice, el estado que de ello resulta la conducta apropiada. Entonces nuestra conducta tiene, hermano, que caminar justamente con lo que Dios dice que nosotros somos, santos. Santo, eso es lo que dice el Señor, que nosotros somos santos, apartados. Él nos apartó para Él, nos separó para Él. ¿No ve que no somos del mundo? ¿No ve que nos hizo participantes, hermanos, de su naturaleza divina? ¿No ve que nos introdujo al reino de su amado Hijo? ¿No ve que somos ciudadanos del reino de los cielos? Entonces, ¿qué tiene que ver la vida mundanal, la forma de vida del mundo? ¿Qué tiene que ver el pecado con nosotros, como para que nosotros andemos militando según la carne y no según el Espíritu a donde hemos sido llamados? Por eso dice, el estado que resulta de ello, el estado que de ello resulta la conducta apropiada. Entonces hemos sido separados para tener un cambio de conducta, y la única forma de cambiar de conducta es ajustando los pensamientos de Dios. Si no cambiamos los pensamientos, vamos a seguir teniendo la misma conducta. Pero cuando nosotros cambiamos los pensamientos, ajustamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, entonces la conducta va a cambiar. Mientras no se ajuste el pensamiento de Dios a los pensamientos del hombre, nunca va a poder cambiar. Va a seguir haciendo la misma cosa, va a seguir actuando de la misma manera y no va a poder alcanzar aquellas cosas para las cuales ha sido llamado. Entonces dice, procura presentarte delante de Dios. ¿Delante de Dios? Nosotros hablamos, hermano, de lo que es la posición y de lo que es el estado. Y nosotros dijimos, en posición delante de Dios somos justos, santos y perfectos. Eso es lo que somos en posición. Pero el estado, en nuestra forma de vida acá en esta tierra, debe alcanzar y debe igualarse, hermano, a la posición que tenemos delante de Dios. Por eso, hermano, ¿el dónde habita? Hermano, habita, dice, en la altura y en la santidad. En la santidad. Procura presentarte delante de Dios. Habita en la eternidad, en la altura y en la santidad. Y ahí tiene usted que presentarse delante de Dios. Quiere decir que nuestro llamado es un supremo llamamiento. No es un juego el Evangelio, ni es una religión el Evangelio para seguir viviendo la vida, hermano, que teníamos antes. Hemos sido llamados, hermano, justamente por el Señor y entregado a una forma de doctrina, y esa forma de doctrina va a cambiar nuestros pensamientos. Cambiando los pensamientos va a cambiar nuestra conducta. Entonces nuestra conducta va a resultar apropiada, acorde a lo que Dios dice que nosotros somos. Santificación. La separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Escuche bien lo que es santificación. Santificación,
la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. La santificación es la voluntad de Dios y su propósito al llamarnos al Evangelio. Así que hemos sido llamados con propósito, sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Justamente, hermano, la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. ¿Qué es santificarse? Justamente, hermano, santificarse significa, hermano, separarse. Es decir, la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Cosas malas que no pertenecen al reino de Dios y caminos malos que nada tienen que ver con este camino de vida. Entonces, santificación, hermano, es la separación. Por eso Dios nos está llevando a un lugar. ¿Por qué? Por lo que Dios nos quiere dar. Es tan poderoso lo que Dios quiere poner dentro de nosotros. Es tan fuerte lo que Dios quiere, hermanos, poner dentro de nosotros, que cada vez nos va separando más de lo terrenal, de lo humano, de lo mundanal, y nos va introduciendo cada vez más dentro de su reino, para que la palabra de Dios brille dentro de nosotros y seamos como luminares en el cielo, iluminando siempre. Por eso dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios. Entonces usted piense, ¿dónde habita Dios? En la eternidad. ¿Y dónde habita el Señor? El Señor justamente habita en la altura y en la santidad. Y yo tengo que presentarme delante de Él. Sí, procura, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Presentarme delante del Señor, tengo que estar delante de Él. Sí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo habito en la altura y la santidad. Entonces dijimos, ¿qué es santo? Separado para Dios. Y de ahí el estado que de ello resulta, la conducta apropiada por aquellos que son así separados. Santificación, la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. La santificación es la voluntad de Dios y su propósito al llamarnos al Evangelio. Por eso nosotros hemos estado viendo en el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 19, donde el apóstol Pablo decía, pero el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce. Entonces nosotros hablamos de esa palabra conocer, que significa ginosco, y que indicaba una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor y de importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación, una relación con Dios. La relación involucra disciplina correctora. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos va corrigiendo. Esto está mal, nos corregimos. Aquello no está bien, nos corregimos. Aquello es incorrecto, nos corregimos. Aquello no es lo debido, nos corregimos. Entonces Dios va iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Nuestra conciencia nos va dando testimonio de las obras que son malas. Entonces nosotros vamos corrigiéndonos. Vamos, hermano, limpiando nuestros caminos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que quieren ir adelante. Conoce el Señor a aquellos hermanos que anhelan alcanzar las cosas espirituales. Conoce el Señor a aquellos que son capaces aún de entregar su vida por el Evangelio. El Señor los conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Los conoce. No necesitan carta de presentación delante de Dios. Él los conoce. Todas las cosas lo sabe. Por eso leímos, pero el fundamento de Dios está firme. Significa que no va a cambiar. Dos cosas, conoce el Señor a los que son suyos, y luego vimos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver la iniquidad? ¿Qué tiene que ver lo opuesto a Dios? ¿Qué tiene que ver el pecado en el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Entonces dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos.
Nosotros leímos Isaías 57:15, donde dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Él habita en la altura, en la eternidad, en la altura, en la santidad. Pero también dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, aquel que está buscando del Señor y es vencido y llora y se duele porque Él no quería. Yo esto no quiero, Señor. Yo quiero acercarme y lucha y batalla, hermano. Y está en constante combate porque ama a su Señor y Él quiere acercarse a Dios. Entonces se quebranta delante de Dios. Él dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Con Él ahí estoy. Porque quiere, anhela, desea. Él viene al quebrantado y humilde de espíritu. Llena su corazón, llena sus pensamientos, porque su corazón está inclinado a su Dios y a su Señor. Su amor está derramado delante de la presencia de su Señor. Le ama y no quiere ofenderlo, aunque lo hace en algunas cosas. Y Él no quiere y se duele y se humilla y llora. Entonces dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Con Él habito yo. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Santidad, santo, separado para Dios. El estado que de ellos resulta, la conducta apropiada por aquellos así separados. Santificación, la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. La santificación es la voluntad de Dios y su propósito al llamarlos al Evangelio. Por eso nosotros vimos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una cosa grande, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos utensilios de oro y de plata son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Perfeccionando la santidad. ¿Por qué? Porque es un proceso. Vamos avanzando en el Evangelio, nos vamos separando cada vez más de lo que es malo, cada vez más de los malos caminos, cada vez, hermano, de las cosas malas, y vamos entrando más cerca delante de la presencia del Señor. Viene la palabra de Dios, nos corrige, hermano, la palabra del Señor viene, nos enseña, nos habla, y nosotros tenemos que recibir la palabra, hermano, con gozo. Esta palabra ingerida que va a producir dentro de nosotros buenos frutos. Entonces, no menospreciemos la disciplina del Señor, sino que amemos su palabra al Señor y también a los hermanos, porque debemos presentarnos con diligencia delante de Dios, aprobado, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad.
Amén, hermano. El que se limpia, límpiese más todavía. Y el que se ensucia, ensúciese más todavía. Pero todos daremos cuenta delante del Señor. Oramos delante de Dios. Amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu gran amor, pues la sangre de tu Hijo, Señor, nos hizo apto y hemos ingresado al reino. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo dentro de nosotros nos da testimonio de tu palabra, que tu palabra es verdad. Confórtanos y fortalécenos, Señor, para enderezar todo camino, para apartarnos de toda cosa mala, de los malos caminos y acercarnos más y más delante de ti, que podamos presentarnos delante de ti aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso del Señor.